Buenos días, profesora Iris Osores. Un placer conocerla. Mi nombre es Edgar de la Soaje, cursante de la materia Administración de Empresas, sección número 2. Y en esta oportunidad vamos a estar explicando la temática número 5, el cual se especializa en el control y el funcionamiento de en la empresa. Es muy importante conocer las características viables de la misma, ya que en esta área es donde se centra una importante organización y planificación de la empresa. En esta oportunidad, SASGO es la empresa sometida a estudio en la que vamos a analizar, profundizar el estudio del control en sus áreas. Yo como estudiante de Ingeniería Electrónica, mención control, voy a profundizar el tema de los transitores y de las variables cuantitativas explícitas como el voltaje y la temperatura para poder llevar a profundidad un estudio para el mejoramiento de la misma. Así que a continuación la presentación en PowerPoint. Aquí tenemos la presentación de PowerPoint, la cual está basada en el proceso de control de suministros eléctricos SASGO, ¿sí? En este vídeo, ¿sí? La introducción del contenido. Sabemos que estamos hablando de proceso de control, esta es la unidad número 5. Vamos a estudiar una contextualización en cierta área de la empresa, ¿sí? Vamos a estar trabajando sobre las gráficas de control. También es bueno nombrar que el análisis de mediciones va a ser una de las características principales, ¿sí? Porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta de las cosas que están reflejadas en las gráficas de control. Ahora bien, está la justificación de tipo control, las conclusiones y recomendaciones y las referencias y los anexos. Seguimos analizando. Entonces, vamos con la introducción. Dice que desde el principio de los tiempos se ha destacado una función administrativa que se encuentra en las empresas, que ha formado parte del proceso de administración y que permite verificar, constatar, palpar, medir las actividades o sistemas seleccionados para estudiar su cumplimiento y así los resultados esperados son alcanzados o no. Vamos a ver si esos resultados esperados son alcanzados o no. Esto lo hace el proceso de control, ¿sí? De allí proviene la definición de control. Eso es importante tenerlo, porque de allí vamos a partir en el desarrollo de este trabajo, ¿sí? Cabe destacar que un autor muy conocido como Arnold Starr, jefe del Consejo Administrativo a nivel empresarial en América, en el año 2019 hace referencia a que el control es la herramienta secreta para todo empresario que desea una empresa exitosa y que nunca decaiga. En la página número 2, ¿sí? Análogamente, la presente investigación tiene como objeto principal el analizar, clasificar y aplicar los procedimientos y técnicas de control de la administración en la empresa SASGO Compañía Anónima, ¿sí? Queremos agarrar un área en específico para poder analizar, aplicar los procesos de control y ver qué resultado, qué eficacia da como consecuencia a la aplicación de estos procedimientos básicos de control, ¿sí? La cual sabemos que el control es un funcionamiento o es una de las características, podemos decir que es el quinto proceso, ¿sí? De la administración. Si una persona quiere administrar bien, tiene que el último paso, luego de planificar, organizar y todas esas etapas, tiene que controlar, tiene que hacer un estudio para que todo lo que está hecho mantenga y se ejecute efectivamente, ¿sí? Vamos con su contextualización. Ante todo, se aplicó el proceso de la observación y descripción para así generar una planificación de estudio con el fin de analizar las áreas dentro de los estándares de producción para todo tipo de actividades y acciones dentro de la misma, para evaluar cómo afecta dichas variables en la empresa y así proceder con una inspección y control dentro del objeto de estudio. Primero se analizó las áreas que se encontraban en la empresa y empezamos a observar. Vamos a anotar las deficiencias, las eficiencias y analizamos que en el lugar donde posiblemente se necesita recomendaciones, se necesita un estudio, un análisis, una profundización para tener un control y el mejoramiento de la misma empresa, fue en un área que a continuación vamos a estar nombrando, ¿sí? Dice, no obstante, el área sometida a estudio es en el departamento de producción y maquinaria de la empresa SASGO, un departamento muy importante y fundamental para dicha empresa, ya que es allí donde sale el sistema de cableado. Es la única producción que ellos tienen, porque ellos trabajan más como el área de suministro que producción, como lo veníamos trabajando en los otros contenidos.
Ahora bien, donde el análisis intuitivo de los principales elementos vitales para gestar las fabricaciones son los transistores BJT de silicio y germanio de canal PNP y NPN, el cual depende de las variables cuantitativas, voltaje y temperatura. A su vez, posee una varianza de unidades de medida correspondiente entre los valores 0,27 voltios entre 70 a 100 grados centígrados para el caso del transistor germanio de BJT, obviamente, sí, de cualquier canal PNP y NPN, y 0,71 voltios de 150 grados centígrados a 200 grados centígrados para el transistor BJT de silicio, canal PNP o NPN, ¿sí? A continuación vamos a estar abordando por qué se eligió eso, qué necesitamos mejorar para aquello, cómo va a ser nuestro estudio para controlar lo que estamos nombrando. Bueno, vamos a analizarlo, ¿sí? Es importante señalar que se llevó a cabo el estudio de esta área, ya que depende de dos variables cuantitativas, variables que son las correctas y son las preferidas para poder ejecutar una actividad y un análisis crítico ante todas las situaciones en esta área, ¿sí? Ahora, que trabajan en conjunto, estas dos variables trabajan en conjunto, ¿sí? Ellas se interceptan y hacen que forme una sola variable, que a continuación vamos a seguir analizando, en la que hace cambios contundentes en los circuitos de las maquinarias. Ahí estamos planteando un problema. Así como la automatización de la producción y a su vez genera egresos, gastos dentro de la misma, por el constante mantenimiento de dichos elementos, ¿sí? O sea que al tener eso descuidado, al no tener un mantenimiento en esos transistores, hace que el circuito sea deficiente y a su vez la producción de la maquinaria, haciendo que se encuentren y se generen gastos. Y es lo que toda organización y toda empresa quiere evitar. Seguimos leyendo, dice. Esto es por el constante mantenimiento de dichos elementos. Además se encuentra entre las terminologías de la especialización de ingeniería electrónica mención control y es de facilidad la interpretación de la tabla de datos como de sus resultados, puesto a que es la rama en la que estoy actualmente involucrado. Yo como estudiante de ingeniería electrónica mención control me dediqué a especializarme en un área, ¿verdad?, definida y argumentada sobre administración de empresa, como es el proceso de control, en específico los elementos a la cual yo vengo estudiando. ¿Por qué? Porque podemos hallar y podemos interpretar todos los términos que se pueden generar y se pueden nutrir de la administración de empresas en el área de la ingeniería. Y tal es el caso que vemos los transistores y cómo podemos hacer un estudio de control, que es algo fundamental para la administración dentro de una empresa, en este caso para Sasgo, y poder tomar las medidas y tomar las recomendaciones y los procesos que se necesitan para mejorar lo dicho. Ahora bien, tenemos que por otro lado el límite superior aceptable denotado LSC, ¿sí?, dentro del trabajo operativo eficaz de los transistores es del 45,679 voltios sobre grado centígrado. Habíamos comentado de que cada una de las actividades que se iban a estar realizando dependían de dos variables, voltaje y temperatura. Pero al momento de ellas interceptarla para el funcionamiento eficaz de los transistores, bien sea BJT o FET, pero en este caso va a ser BJT, bien sea germanio y silicio, será para el consumo de la siguiente razón de cambio que se está nombrando, que es voltaje entre grados centígrados. Entonces, su límite superior aceptable, se acepta el punto máximo, es 45,679 voltios grados centígrados. Incluso hay autores que dicen que ese punto debería alejarse un poco para tener una mejor comodidad al estudio del control. Ese punto se acepta porque se puede trabajar en esas áreas, en esos puntos, ¿sí? Se encuentra en un lugar trabajable, pero como es el último punto en el cual se acepta en el rango, ¿sí?, de control de media, es recomendable no trabajar en esa línea, porque es como una frontera la cual nos permite no pasar para el otro lado, pero hay un problema porque puede tender a pasar, ¿sí? Entonces por precaución
podemos utilizar tipos de control, que lo vamos a ver más adelante, para poder analizar lo que estamos diciendo. Hay control por precaución, por retroalimentación, y bueno, vamos a seguir viendo lo que tenemos aquí. Todo eso está involucrado a los temas que estamos definiendo y estamos explicando. Entonces dice que su límite inferior aceptable, su LIC, denotada con esa manera, es del 14,031 voltios sobre grado centígrado, ¿sí? Estas condiciones son dadas solo para garantizar que las acciones o actividades de las organizaciones se ajusten donde es realmente necesario y prioritario, ¿sí? Eso es una conclusión que debemos tener en claro, que esto es necesario para que las actividades dentro de la misma se ejecuten de la manera exitosa, de una manera muy buena, exitosa. Entonces la tabla de datos para la gráfica de control viene dado por 25 elementos de 5 tipos. Tenemos dos tipos de transistores. Tenemos de silicio y germanio, y tenemos también BJT. Tenemos FET, pero FET no lo vamos a trabajar porque estamos hablando de BJT, pero canal PNP y NPN. ¿Qué pasa? Tenemos una población de aproximadamente 25 transistores que están descritas, ¿verdad?, en un circuito que contiene estas variaciones. Ahora bien, no podemos tomar todos los transistores en un solo circuito, porque aparte tomamos 5 circuitos de la 25 circuitos de la misma. No podemos agarrar los 5 transistores que se encuentran en esos 25 circuitos, porque vamos a destruir toda la población en tal caso de que nuestra prueba sea de destrucción. Y este es el caso porque al someterlo a temperaturas muy altas, estas pueden saturarse y dañarse, ¿sí? Entonces tenemos que tomar de esta población una muestra para calcular una media y así emplear nuestro estudio sobre la gráfica de control. Es importante tener en claro que estos son los elementos, ¿sí? Estos son los 5 transistores que se eligen y los resultados que disponen entre 25 circuitos. Las muestras son los 25 circuitos que se encuentran aquí y 5 transistores de cada circuito. Dijimos que en cada circuito puede haber hasta más de 25 transistores, entonces tomamos un circuito por cada 5 transistores por cada circuito. Cabe destacar que no son 25 circuitos y tampoco son 5 transistores en cada circuito, sino que esta es la muestra de la población para que no sea alterada, ¿sí? Por lo ya explicado. Tenemos esta medida y tenemos esta tabla de datos. Ahora tenemos un gráfico de control, ¿sí? Ustedes van a decir que ya tenemos el límite superior aceptable. Aquí viene dado, pueden observarlo, que es de 45,67 voltios sobre grados centígrados, ¿sí? Es importante tomar en cuenta todas estas cosas que vamos a estar diciendo. Fíjense, aquí está el límite aceptable. También podemos encontrar otras cosas como el límite C. ¿Qué significa ese límite? Ese es la media, ¿sí? Esa es la media, o mejor dicho, como dicen otros autores, el rango entre el límite superior aceptable y el límite inferior aceptable, ¿sí? ¿Qué se puede estudiar aquí? Observamos que en estos puntos puede haber, como no puede haber, un descontrol, ¿sí? Nos fijamos que aquí, en esta parte y en esta parte, hay puntos que se van fuera de la tabla de datos, fuera del límite inferior aceptable y fuera del límite superior aceptable. Estos son puntos que debemos analizar. Pero estos son puntos que se colocaron allí a partir de la tabla de datos que se podría analizar e interpretar. ¿Qué pasa? Que cuando sucede esto, hacen daño a los circuitos y hacen que la maquinaria empiece a producir menos, ocasionando daños a la empresa. Aquí es donde se va a enfocar nuestro estudio de control, ¿sí? Tenemos circuitos ya dados por la empresa que lo trabajamos en un Excel que bien es correcto, como se trabajó durante una cantidad de tiempo que no me comentaron. Entonces, pero ahí su gráfica de control estaba todo de acuerdo. ¿Por qué? Porque cada uno de los puntos que se encontraban en la media, porque recuerden que esos puntos fueron dados por las medias que se encuentran en estos lados, ¿sí? Todos esos puntos están dentro del rango, porque este rango que está aquí, este rango es del límite superior aceptable y este rango es del límite inferior aceptable. Este es el superior aceptable, este es inferior aceptable. Y este es el de medio, que es Edgardiel. Ese del medio es el límite media,
media, ¿sí? Calculado por la sumatoria de esos límites y da como resultado el rango medio, o sea, el punto donde hay máxima excursión simétrica, ¿sí? Podríamos decirlo de esa manera. Ahora bien, continuamos con el análisis de las mediciones aplicando el proceso de control. Tenemos que dos casos, porque nos piden dos casos. Caso número uno, dentro del rango aceptable de la variación. Tal tenemos caso presentado en la gráfica principal de la lámina anterior. Este tenemos el caso, pero anexado en el Excel, ¿sí? Es importante tener en cuenta esto que dice aquí, que es anexado en el Excel, porque en el Excel aparecen las gráficas y los datos y los cálculos y las fórmulas que utilizamos para que la gráfica de control estuviese en las medias dentro del rango aceptable. Sí, eso tiene una explicación y ya vamos para esa explicación, ¿sí? Es importante tener en claro que para ello tenemos que tener una tabla, ¿sí? Para ello tenemos que tener una tabla de coeficientes de control, y esto es para todas las gráficas de control que queramos tener, ¿sí? Que están denotadas con unas variables y unos números n. Si podemos darnos cuenta, es importante que veamos los números n que se encuentran aquí y las constantes que se encuentran aquí. Y todos esos números que están allí son los valores indicados de cada de ellos por el valor de n que está tomado. O sea, dependen de un valor n para que dé un resultado de la constante. ¿Qué pasa? Que esta gráfica que se encuentra aquí es el comportamiento de cada una. Unas disminuyen, unas aumentan y otras se encuentran en forma lineal. Bueno, esto se puso explícito para justificar cómo hicimos la gráfica de control. Bien, sí. Es importante saber que tenemos siempre que estamos estudiando para Sasgo, compañía anónima. Aquí tenemos Sasgo, compañía anónima, para que puedan observar mejor. Sasgo, compañía anónima, ¿sí? Damos unas observaciones, ¿sí? Damos una población muestra. Aquí está la muestra, dijimos que eran 25 circuitos, dijimos que eran 5 transitores, y estamos los valores que estudiamos en cada muestra, con cada circuito, con cada valor. Es importante tener todas estas cosas, ¿sí? Ahora bien, tenemos los transitores VJT de canal PNP y NPN. ¿Qué pasa? Que las medias que calculamos, los puntos medios que calculamos en el otro cuadro, se encuentra aquí, pero creamos una media total, un promedio de todas las medias, que esa es la que se va a utilizar para hacer los cálculos. Tenemos el máximo representa el número de voltaje sobre grados centígrados que dio en el estudio de uno de los transitores, que fueron 47 voltios sobre grados centígrados. Lo mínimo que agarró en esa muestra, recuérdense que una muestra no es toda la población, es 20, no son todos los transitores, sino una pequeña parte de los transitores, es 20 voltios sobre grados centígrados, es el mínimo. Y el rango es la resta del 47, que es el máximo, menos el mínimo, y esa es la máxima excursión que puede utilizar. Y esta va a estar en el medio y puede ser simétrica, por eso se dice máxima excursión simétrica. Ese rango, cabe destacar que ahí aparece que es de 27, y así se utilizó todo lo demás, ¿sí? Ese rango también tiene una media, un promedio, y es de 27.44. Recuerden que vamos a trabajar con media, o sea, aparte de la población que tenemos, que hicimos una muestra, de esa muestra vamos a agarrar un solo valor general, que es el que nos va a representar a todos, porque no se puede estudiar transitor por transitor, porque estamos haciendo un estudio, el estudio es por encima, simplemente es analítico, simplemente se trata de no tener margen de error, pero se tiene que generalizar para poder tomar una decisión por todos y no por cada uno de los elementos, porque si los elementos si los elementos tienden al infinito, nunca vamos a terminar un trabajo, ¿sí? Entonces por eso se utiliza esto. Ya con esos cálculos tenemos lo que nos permite, que es el EIC, el ESC, que son los valores que se calcularon a partir de la constante A sub 2, que están descritos en fórmulas D sub 4, D sub 3, como lo pueden ver aquí. Si no pueden ver, de aquí estoy hablando, ¿sí? Aquí también tenemos el A sub 2 con esta constante que fue dada en la tabla anterior, en la hoja anterior, se calculó a partir de esta fórmula, ¿sí? A sub 2, que era el promedio de todas las medias, ¿sí? Más la multiplicación de la constante A sub 2 por el rango. Eso nos va a dar
eso nos va a dar el SSI, que es la línea superior aceptable, ¿sí? El límite superior aceptable. Bueno, y con estas fórmulas que están aquí fueron los pasos que nosotros encontramos para poder generalizar y poder realizar el gráfico de control como se encuentra en esta parte. Este es el gráfico de control. Vemos que los puntos no se alejan no están ni cerca del límite superior ni el límite inferior, sino que se encuentran en el medio y empieza a variar dentro de la media. Quiere decir que estamos en un buen punto. Estamos teniendo unos resultados muy buenos. Podemos analizar que la gráfica está correctamente, ¿sí? Y el gráfico de rango nos dice que el rango supera mayormente el movimiento y la excursión que hace las líneas, los límites superiores aceptables de los rangos, ¿sí? De los rangos generalizados por las medias. Aquí están los pasos que hicimos nosotros, que escogimos una muestra de la población que se recomendaba que era 5, se escogió n igual a 5. Se determinó el número de muestras, que se escogió 25, se extraen, o sea, en este caso el circuito fueron 25 circuitos, 5 transitores por cada circuito, o sea, sería una multiplicación de 5 por 25, que sería 125 transitores sometidos a prueba, ¿sí? Más bien fue una cantidad muy grande para poder hacer este análisis y tener más o menos una exactitud aproximada. Se extraen las muestras azar mediante la metodología de población y muestra, que es lo que venimos hablando, ¿sí? Se determinan los promedios y rangos de cada muestra, se halla la medida de los promedios y los rangos de todas las muestras y se empieza a determinar por la fórmula lo que necesitamos para hacer nuestro gráfico de control. Cabe destacar que esto también se ve en laboratorio de electrónica 1 y es por ello que utilizamos este gráfico de control. Y por lo menos en este gráfico de control, que está directamente escrita, estipulada de la empresa, podemos asegurar que todo lo que se realizó va muy bien. Entonces, se comporta muy bien. Este es el primer análisis, ¿sí? Entonces vamos a leer lo que nos dice nuestro PDF, nuestra diapositiva. Dice: se observa una tabla de datos en la que corresponden las intersecciones de las dos variables cuantitativas para la profundización del estudio de las áreas de los transitores del silicio y germanio vegetate de canal NPN y PNP, ¿sí? En unidades son de voltaje sobre grados centígrados, ya que se unieron en función a un subestudio dando una razón así de cambio, ¿sí? Estamos aquí, ¿sí? Se observa que la media calculada a través de la muestra tomada son de todas las piezas, o sea, de todos los transitores. Y nos damos cuenta que lo que tenemos está correcto. Ahora, el caso número 2, fuera de rango aceptable, se tiene que utilizar los procesos de control, los pasos para utilizar un control. Vamos a ver cuáles son esos pasos. Es importante tener en claro todas estas cosas, ¿verdad? Dice: tomando el caso de que las muestras tomadas sean alteradas por el calor, haciendo que los transitores se encuentren en su zona de saturación, automáticamente obliga a los puntos medios a aumentar y así salirse del rango aceptable, así como veníamos diciendo. Es decir, las líneas superiores e inferiores aceptables, tal sería el caso de que los circuitos dejaran de funcionar. Y eso es un problema muy grande porque no va a cumplir con la función de su diseño, trayendo la consecuencia de desnivelar el rendimiento de las maquinarias operativas de producción del cableado, afectando negativamente el control de la empresa y su estado económico. Este caso es muy común en las empresas ASGO, porque esos fueron los datos que nos dieron, ¿verdad?, para hacer este análisis. Y es aquí donde se presenta su debilidad en áreas de producción, anuado a la información explícita dada. Puedes dar como solución las aplicaciones de proceso de control, como lo es el establecimiento de normas de control. En el caso, establecer un uso adecuado, temporizado, que es lo recomendable para los elementos pasivos o activos consumidores de los circuitos, en este caso los transitores, ¿sí? Para dichos transitores, dice aquí, continuando con la lectura, y evitar su calentamiento y así no salirse de sus puntos medios o rangos aceptables de variación. Por otro lado, medir el desempeño real y característico de cada uno de los circuitos sometido a estudios que contienen dichos transitores. Hará la estabilización del mismo sin tener alteraciones en sus puntos de media, ¿sí? Dice que, no obstante, al comparar los desempeños estándares y reales de la misma, hará asegurarse que ninguno de los valores tenga un margen de error más del 5%, como veníamos hablando. Esto se hace comprobando el grado de cumplimiento del estándar conforme a los parámetros establecidos anteriormente. Cabe señalar que la identificación de desviación producirá un orden en las iteraciones con los desempeños estándares y globales, tales como la referencia de Annual Star, que nos dice que hace referencia, siempre habrá una desviación entre el estándar fijo
de lo que nosotros analizamos, de lo que tenemos comúnmente, ¿verdad que sí? Y lo generado en otros hechos, ¿sí? Donde, por otro lado, la mínima desviación representa un resultado negativo para la asociación. No, la asociación nunca quiere buscar una desviación mínima, quiere buscar, o sea, no quiere ver una desviación, trata de buscar el pequeño margen de desviación, pero siempre va a ser un problema para la asociación, para la empresa o para la organización, ¿sí? Por otro lado, la desviación ocurrida entre lo realmente sucedido y lo estándar fijado será analizada para suplantar los factores que los alteraron. En este caso, la temperatura muy alta y el recalentamiento que viene dada por los transitores que hacen que se efectúe el problema. Eso hay que controlar. El uso de esos transitores, el uso de esos circuitos, el uso de esas máquinas para que no se calienten. Algo debe estar sucediendo que eso se calienta y esa temperatura está aumentando tal que se dañen los transitores y a su vez se dañen los circuitos y a su vez la maquinaria deje de rendir y a su vez haya egresos, gastos en la empresa. Entonces suceden todas esas cosas que no queremos que sucedan en la empresa y por eso queremos hacer un estudio de control para la empresa. Es importante tener claro todas esas cosas, ¿sí? Por último, estimar las tomas de medidas correctas hará garantizar que las acciones o actividades de la organización se ajusten donde sea realmente necesario, como lo es la eliminación de la saturación de los transitores BJT de ambos canales, NPN y PNP, ¿sí? Así cumpliendo con los puntos medios por los voltajes a razón de la temperatura, voltaje sobre grado centígrado. Ejemplo de la media de estudio fuera del rango aceptable. Ahí se puede encontrar cómo se encuentra fuera de rango las medias. Entonces tal fue el caso que teníamos anteriormente. Miren, observamos aquí, ¿vieron? ¿Se dio? Quiere decir que algo está sucediendo. Bueno, tenemos que la justificación de este tipo de control que ellos tienen, y es importante tener, dice que SACO como empresa y suministros eléctricos en el área donde fue sometida a estudio, el Departamento de Producción y Maquinaria emplea el tipo de control por retroalimentación. Un control que aquí abro paréntesis, y es un control en el que hay que tener mucho cuidado en el área donde se está trabajando. Ya vamos a ver el por qué. Ya que espera a conocer los resultados negativos y así a atacarlos y trabajar en pos de ello para su mejora. Primero uno ve las consecuencias y luego uno mejora. Ese es el detalle de este tipo de control, ¿sí? Cabe resaltar que según Elan Onofredeti hace referencia en su libro del 2020 que para obtener un buen control de actividades que aún desconocemos su efectividad y resultado, se debe aplicar un método prueba con una muestra muy pequeña, tal que al momento de corregir los errores sean mínimos los daños que esto puedan adquirir. Entonces aquí yo destaco que todos los tipos de control son eficaces y si se tienen un buen desarrollo y desempeño de la misma para la empresa SACO, que esperan a que se ejecute con operatividad o se ejecute la operatividad de dichos transitores y luego corrigen los resultados también. Son características de un orden no favorable, ya que, como lo explico en FDT, este tipo de control se recomienda ser utilizado solo para una muestra en la que no sea afectada de manera directa y dañina. O sea, ¿cómo vamos a estar sometiendo a pruebas transitores que son caros, que pueden dañar nuestro circuito y a su vez puede hacer un efecto en las maquinarias que son tan caras, que va a crear gastos, va a crear egresos, por tomar un tipo de control en la cual sea por empiricia, por experiencia? Eso es algo que deberíamos cambiar por lo menos aquí en SACO, porque estos elementos no se pueden tomar como este tipo de control, o bien es cierto como se está analizando. Este es un tipo de análisis que se está utilizando en control para el funcionamiento de SACO y es lo necesario, es lo que se requiere, es la competencia de esta unidad, saber analizar, saber interpretar los hechos a través de este control, ¿sí? Entonces dice, además el proceso que se gastaría de manera fundamental para dicha empresa es del control ocurrente, que viene definido por Robin Coulter, 2014. Autor que citó la profesora Iris Ozores y el ingeniero en su diapositiva del tema de la unidad número 5. Dice, corrige los problemas tan pronto como se presentan. De esta manera podrán prevenir errores grandes y tener el tiempo
adecuado para el mejoramiento y la automatización de dichas actividades y variables estudiadas, como veníamos diciendo. Con este tipo de control yo creo que aquí empieza a surgir mejor las cosas. Simultáneamente el voltaje térmico de dichos transistores será constante como el establecimiento o como lo establecido según su material y canal, y la temperatura se encontrará de manera estabilizada en la misma forma que su razón de cambio. O sea, van a estar estables. ¿Sí? Entonces el tipo de control por parte de prevención, ¿verdad que sí? Yo creo que es lo más fundamental para esta empresa. De manera dicha, sí, el concurrente es el control que debería optar esta empresa para que no haya tanto gasto. O bien sea de que la empresa tenga un agente externo quien les colabore y quien les ayude con esas, con esas áreas. Conclusiones y recomendaciones para este trabajo. El control es una etapa fundamental en el proceso de administración, bien hecho lo que venimos estudiando y lo que venimos viendo, ¿sí? Que tiene la funcionalidad principal de verificar que todo se haga conforme fue planeado y organizado, de acuerdo con las órdenes dadas, para identificar los errores, daños o desvíos con la tarea de corregirlos y evitar sus repeticiones, ¿sí? Que no se vuelva a repetir esos errores. Suministros Eléctricos Sasgo, como empresa productora de cableados eléctricos, tiene una gran importancia que recae sobre sus maquinarias industriales, ¿sí? Es por ello que el área de producción y maquinaria es nuestro objeto de estudio. Así que el análisis correspondiente a dicho efecto será combinado juntamente con el proceso de control en la misma. Para ello se recomienda lo siguiente. Estos son los que ya venimos hablando. Establecer estándares para todo tipo de actividades y objetivos. Para ello mantener a un personal especialista en el área de estudio, bien sea un ingeniero electrónico o industrial, que son los que se mantienen allí, que se encargue de mantener un constante estudio acerca del recalentamiento de los circuitos y el cuidado de la saturación de los transistores. Tener un constante mantenimiento en dichos circuitos, tratar lo posible de usar el 50% de su eficacia para que no altere tanto lo que es la potencia suministrada y consumida de dicho circuito, para evitar la elevación del voltaje térmico. Así se va a evitar que el voltaje térmico empiece a subir con respecto a los 2 grados centígrados, que es la razón de cambio. El voltaje térmico es la razón de cambio del voltaje con respecto la temperatura. Usar otros tipos de control como el control preventivo para los que se pueda prevenir, porque son pocas las cosas que se pueden prevenir, pero sería bueno utilizarlo en las áreas donde más se pueda enfocar, como por ejemplo en los circuitos, por lo menos en el uso de las maquinarias, reducir el uso de las maquinarias, aunque si producen mucho es muy poco probable que haya una reducción allí, pero para el beneficio de la empresa debería hacerlo. El control concurrente para ir trabajando en pos a lo que en esto se necesita. O sea, cada error o cada cosa que vean que se está poniendo deficiente, empiezan a acomodarlo de una vez sin esperar que ocurra. Como el control de retroalimentación, que espera que ocurra y después hace un cambio. No, el control concurrente desea mediante el camino ir cambiando, ¿sí? Mejorar el control por retroalimentación, ya que al manejarlo en esta área en particular estará tentado a producir gastos grandes y a obtener un resultado deficiente en el cuadro económico. Como veníamos hablando, puede hacer muchos daños en los circuitos, pueden hacer muchos daños en los transistores, son caros estos dispositivos, tienen un costo monetario alto y hace que las maquinarias puedan dañarse en cualquier área de la circuitería que tengan por dentro, en su interior. No abandonar la supervisión para tener un estudio y control fijo de los puntos medios para que siempre pertenezcan dentro del rango. No pueden abandonar la supervisión de qué están haciendo con respecto a las máquinas, porque puede ser que un fallo, un error, haya que la gráfica de control se desconfigure y que los puntos medios de estudio de cada transistor que está en una muestra de una población tiendan a superar los límites superiores aceptables y los límites inferiores aceptables, que es lo que no se quiere, porque eso es falta de control. Entonces nosotros no tenemos las referencias de
Annual Star 2019, que es la conferencia del Consejo Administrativo del Nivel Empresarial en América, el Anno Fedenti 2020, que nos habló muy bonito sobre el tipo de control, ¿verdad? Enfrentando la pandemia bajo control. Y Robbins Coulter, ¿verdad? 2014, en la administración de la 12ª edición de México, persona que fue el quien nos definió unas definiciones acerca del control de concurrente, ¿sí? Entonces, esta es nuestra explicación. Este es como activé el proceso de control en un área de Sasgo, que fue en el área de producción y maquinaria. Y espero que le haya gustado mi exposición, mi defensa acerca de esto. Y sin más que nada, sin más preámbulo, muchas gracias. Me despido.